En pandemia hice 18 Ironmans en un año. Llegué a ser la única persona que llevaba todos los Ironman del mundo. ¿Qué te mueve a hacer más Ironmans cuando ya has hecho muchísimos? Pues mucho más fácil morirte que bajar el Everest ciego. Sí alcancé la cima, pero se me quemaron las córneas, me quedé 100% ciego. Y en mi mente ahí tienes tus opciones. Te haces bolita, te duermes y te mueres, te apagas. Eso es muy fácil. Y la otra es, híjoles, no quiero dejar huérfano a mi hijo porque él no tiene por qué pagar un precio de una locura que hizo su papá. Este episodio es presentado a ti por Bitempo y por TLX, The Leadership Experience. Este evento disruptivo que te llevará a transformar tu liderazgo al siguiente nivel usando la psicología, el liderazgo y la música. Bienvenidos a otro episodio más de Rockstars con Sergio Nava. En esta ocasión tengo de invitado a mi querido Luis Álvarez, quien ha sido pues un gran atleta, gran empresario, y hoy hablamos de cómo conectar tus pasiones para capitalizarlas en negocios, pero siempre desde la empatía, cómo sobrevivir a una montaña ciego y sobre todo cómo seguir retándonos en la vida. Disfruta este episodio tanto como yo y toma mucha nota. Como puedes ver en este episodio, no nada más en su voz o en el video, en la batería Luis en todo momento tiene una energía increíble, lo hace con todo el gusto del mundo. Evidentemente nunca lo había tocado, pero eso no lo limitó a disfrutar el momento y a darlo todo. Y hacer eso es de Rockstars. Mi querido Luis, gracias por venir a este episodio, a esta tu casa, Rockstars con Sergio Nava. Don Sergio, muchas gracias por la invitación. Va a ser muy interesante este episodio y muy disruptivo. Sí, de hecho, ya saben quienes nos escuchan y nos ven, que lo primero que pregunto es, bueno, ¿y cómo te fue? ¿Cómo te sentiste tocando la batería por primera vez? Bueno, para empezar me quedó claro que cualquier cosa nueva es súper difícil. No me gusta la palabra en venganza, pero entonces en represalia, tú me hiciste tocar la batería. Te reto que hagas un Ironman en un par de meses sin practicar nada. Todo, aunque yo estoy en mi zona de confort sin un Ironman y me sentí el más torpe en la batería y creo que tengo ritmo, pero cualquier cosa nueva se necesitan que 10,000 horas para ser experto, pero bueno, con una hora ya en la batería hubiera sido suficiente. Qué diferente experiencia. Gracias por sacarme de mi zona de confort. No, y sobre todo tú que aceptaste y cómo le entraste al instrumento, mi querido Luis. Evidentemente la batería es algo diferente, es algo que comúnmente pues las personas no han tocado la batería. Pero cuando te invité y te dije el concepto, dijiste, mira, no sé ni tocar ni la puerta de instrumentos, pero voy. Y eso lo vi ahorita que te acabo de escuchar. Evidentemente, pues no estábamos viendo el ritmo, pero la sonrisa, las ganas, la energía que tú traías superaba lo que estabas haciendo en la batería, evidentemente. Pero te puedo decir, y no es que sea mejor o peor que nadie, es simplemente el comportamiento humano. Ante nuevos retos hay quienes se ponen más rígidos, hay quienes lo hacen bien, ejecutan bien, pero no lo están disfrutando y no le ponen energía. Entonces, creo que un matiz en particular tuyo, si me permites darte este comentario, es qué tremenda actitud le pusiste. Yo creo que eso es gran parte de lo que te lleva a ser exitoso en la vida. No si lo hago bien o mal, pero voy a hacer lo mejor que pueda de lo que pueda. Y como te dije, gracias por sacarme de zona de confort. Para los que no sepan, y creo que no lo he dicho en el podcast, soy disléxico, dislálico, ADT, hiperactivo. Entonces, híjoles, con esas circunstancias, bueno, no sé leer, escribir, etcétera, etcétera. Entonces, tocar la batería y más de o sea, si me dices un platillo o esto, pues todavía, pero todas las opciones, qué difícil es para los que tenemos esos problemas psicomotores, que nos cuesta mucho trabajo, pero tenemos que aprender a superar cualquier reto en la vida. Entonces, yo no sé si lo voy a hacer bien o mal, seguramente mal, pero le voy a echar todas las ganas que pueda. Y así fue, mi querido Luis, y acabas de darle a un clavo importantísimo, es
cuando estamos frente a un reto, pues es cómo lo enfrentamos con la actitud, pero también darnos cuenta que hay diferentes formas de abordar un problema, ¿no? En la batería podías tocar 10,000 cosas y de repente cuando tenemos demasiadas opciones, demasiadas alternativas, qué difícil es elegir y queremos ser ya los maestros y a nadie nos gusta ser el tonto del salón, ¿va? Pero cuando somos iniciados en algo que no conocemos, evidentemente yo en un Ironman, yo lo más que he corrido mi carrera son 10 kilómetros y me siento, eso para ti es como si yo ni me hubiera sentado en la batería, o sea, el equivalente no hay comparación y eso que ahorita nos platicas de esa parte tuya, pero sí, en tu experiencia, ¿cómo abordar los desafíos? ¿Por dónde empezar un desafío? Porque tú te has puesto desafíos y te has enfrentado a desafíos que no has elegido necesariamente. ¿Cómo enfrentarlos? Bueno, yo creo que lo primero, y es parte de mi filosofía, es no tenerle miedo al fracaso. Porque seguramente vas a tener problemas, obstáculos. Yo creo que no existe el fracaso. Si tú intentas algo, tienes o éxito o aprendizaje. No hay fracaso. Aquí no fracasé, toqué pésimo. Y sobre todo al principio, al último como que ya le empezaba agarrando la onda. Pero tienes, si no lo haces bien, tienes el aprendizaje. Entonces, si me pones a tocar 6 horas, igual aunque sea malo y lo que tú quieras, voy a tocar decentemente porque no le tuve miedo al fracaso. Entonces, la forma de enfrentar los retos es primero buscar algo, el por qué lo vas a hacer, algo que te guste, algo que te llame la atención, algo, tal vez no eso, pero el resultado. Yo quería tener un podcast contigo que nos conocimos hace ya casi un año, sí. No habías tenido hacerlo. Entonces, para eso tenía que tocar la batería. Entonces, era algo que me iba a sentir incómodo, pero quería un resultado que era convivir contigo y compartir algo de las experiencias en tu maravilloso podcast. Y parte de lo que tenías que hacer era pues tocar la batería que era incómodo. Entonces era, ¿por qué lo haces? Y no tenerle miedo ni pena a algo que seguramente lo iba a hacer mal y no me puse a practicar porque quería que saliera natural. Si ese era el motus de esto, es no traes a expertos, pues has traído a un grupo, traes a alguien para sentir sus incomodidades. Entonces, pues be with it, o sea, with the flow, ponte en las manos de los expertos, que es parte de la experiencia, y así fue. Entonces, resumen es no tenerle miedo, y el por qué lo vas a hacer es otra de las cosas importantes. Y al final de cuentas, como dijiste tú con pasión, diviértete, hombre, lo hagas bien o mal, pero ya si lo vas a hacer, no te quejes. Me queda clarísimo, y de hecho recuerdo mucho en la conversación que tuvimos previo a esta sesión o este podcast, me decías, Sergio, sí, llevo 40 y ¿cuántos Ironmans llevas? 205 Ironman. Perdón, disculpe usted, ¿200 cuánto? 205 es lo mismo que 40, o sea. Bueno. Whatever. Pequeño, gran, número. Pero el primero que corriste, que ni siquiera fue un Ironman, me platicabas que cuando corriste por primera vez fueron, no sé, creo que 5 o los 10 kilómetros y decías, no, pues yo fumaba y no, ni al caso que yo me hubiera imaginado correr lo que he corrido. ¿Cómo fue ese proceso de transformación de decir, empecé y me fue pésimo y ni siquiera me gustó el inicio, y cómo terminaste corriendo tantos Ironmans en tu vida? Sí, eso fue a los 20 y tantos años, cerca de hace 40 años, y en una clase de sedentarismo de salud nos pusieron a caminar 5 kilómetros, pesaba 95 kilos, llevaba fumando desde los 11 años, no lo hagan, no es recomendable, pero bueno, en esa época X, y de los 36 alumnos que teníamos que caminar 5 kilómetros, fui la única persona que no pudo caminar 2,5 kilómetros. Deserté, me dolía todo, no podía hacer nada de ejercicio. Y ahí tomé mi primer fracaso como reto. Dijo, ¿cómo no voy a poder caminar 5 kilómetros? Entonces me puse el objetivo de trotar 10. Pude, otros 10, muchos 10, 21, 42, maratón, un Ironman. Mi primer triatlón fue en 1986. Muchos de ustedes ninguno de ustedes había nacido en esa época. Yo tenía un año en dado caso. Imagínate. Y de ahí, en 1991, mi primer Ironman, y no fui tan malo. Entonces descubrí que tenía un superpoder, que era la resistencia. No era rápido, no era bueno, pero me gustaba. Entonces dije, chirón, de aquí soy. Y de ahí me puse el reto de hacer todos los Ironman del mundo, y bueno, esa es otra historia, pero de ese fracaso lo tomé positivo. Esa es de las filosofías que he tratado de llevar toda mi vida, convertir tus problemas, tus fracasos, tus retos
en algo positivo. Y hay retos, mi querido Luis, que uno elige. Por ejemplo, tú elegiste correr más y mejor. Y llegaste a ser, o eres ya una referencia en este tema. Hay retos que la vida a veces nos pone y no elegimos. Tú tienes varias anécdotas. Cuéntame de esa anécdota de cerca de la muerte, ¿no? En el Everest. Y todavía el impacto profesional que tuvo el que hayas tomado esa decisión. O sea, cuéntanos esa historia y de ahí vamos a desglosar otros temas, pero cuéntanos. Bueno, una de las actividades actuales que me siento súper bendecido es, soy guía de atletas ciegos. Llevo más de 10 Ironman con atletas invidentes. Igual, espero que por acá tengas a mi amigo Rafa Jaime. Tengo varios amigos que subió el Everest. Es el primer iberoamericano que siendo ciego subió el Everest. Pero regresando a mi historia, esto fue porque llevaba 6 de las 7 montañas más altas del mundo, toda una historia. Me tocaba hacer el Everest. Fui pensando en que iba a ser algo difícil, pero bueno, era un reto que si no lo lograba, pues me iba a quedar antes de llegar a la meta, pero hasta ahí, o a la cima, ya hasta ahí. Sí alcancé la cima, pero bajando a 8,300 metros, todavía en la zona de la muerte, apenas a 500 metros haber bajado de la cima, se me quemaron las córneas, me quedé 100% ciego. Yo no sabía que se estaban quemando, se empezaban a formar úlceras en la córnea. Cuando llegué al campamento C3, que teóricamente, según mis amigos que ya habían escalado el Everest, no, tú llegas y todavía te bajas al siguiente campamento. Nosotros nos quedamos con tienda de campaña, todo estaba planeado. Bueno, aparte de llegar hecho pomada, porque llevaba más de 24 horas sin prácticamente tomar alimento, subir, bajar, más otro día de estar subiendo, yo llegué destrozado. Y le suma esto que cuando entro a la tienda de campaña empieza el ardor en los ojos. Me doy cuenta que no puedo volver a abrir los ojos. Yo rezaba, ya no pude bajar, por supuesto, al siguiente campamento. El dolor era insoportable, es el peor dolor, es como si te aventan arena o un lije en los ojos, en la córnea, si te entra una basurita, ustedes que me entienden, ay, me entra una pestaña, ahora imagínate arena y que te hagan así se siente. Y aparte, yo me sentía culpable de que no podía, de que mis amigos, yo los iba a incomodar, porque teóricamente tomaban agua y se iban a ir a la cumbre, entonces los iba a incomodar de su reto para alcanzar la cima. Mis respetos, los Jorges que iban allá. Entonces, yo me hinqué, me hice bolita, posición fetal para no estorbar. A final de cuentas, mi amigo Jorge trató de ir, pero condiciones no se le dieron. Mi otro amigo Jorge quería ayudarme, pero también estaba muy cansado para haber alcanzado la cima. Y en mi mente es primero sufrir y después es, a ver, aquí ya no puedes quejarte. El dolor no es opcional, el sufrimiento sí. Entonces, tienes unas cuantas horas para abrazar esto y decidirte por qué quieres bajar y por qué quieres estar vivo. Es mucho más fácil morirte que bajar el Everest ciego. Entonces, ahí tienes tus opciones. Te haces bolita, te duermes y te mueres, y te apagas. Eso es muy fácil, relativamente. Y la otra es, híjoles, no quiero dejar huérfano a mi hijo, porque él no tiene por qué pagar un precio de una locura que hizo su papá. Entonces dije, me decido y decreto no que dejar huérfano a mi hijo. Ya no me quejo. En la bajada me va a doler, pero ya no te quejes. Reza, haz lo que quieras, pero ya no te quejes. ¿Te va a doler? Sí, no sufras. Entonces bajé rezando, bajé una serie de meditaciones. Y con el teléfono satelital yo decidí no avisar que estaba ciego y a punto de morir, porque si me moría, se iban a enterar, tarde o temprano. Y si no me moría, también se iban a enterar. Entonces, ¿para qué los preocupabas? Imagínate 48 horas sin saber de ti, de se va a morir, bla, bla, bla. Entonces yo dije, no, voy a bajar, no aviso, me guardé el teléfono satelital. Si eran las ganas de despedirme, de hacer algo con mis seres queridos, con mi hijo. Dije, no. Nada más que alguien del campamento de C3 mandó una señal de radio al campamento base, del campamento base a México, y de México pusieron en Facebook y dijeron, uno de los mexicanos está ciego y lo más seguro es que no llegue. Se enteró mi hijo, llamó a la asociación de alpinistas y me dijeron, sí, es tu papá, está ciego y pues lo más seguro es que no. Entonces, él
con esa inocencia o con ese no saber qué estaba pasando, trató de hacer un rescate. Un helicóptero no llega ni a 5,000 metros. Entonces, a 8,000 no existe la posibilidad de rescate. Y por el lado chino, del lado norte, por las condiciones no hay rescates. Se hacen por el lado sur. Entonces, era bajar por tu propio pie, por supuesto, con la ayuda de tu Sherpa, de Jumbo Sherpa, de Pasang, que era el otro Sherpa, y de tus compañeros mexicanos. ¿Cuál es la ayuda? Es que el Sherpa a 30 pies jale la cuerda para donde él cree que tú tienes que poner los pies. Pa' colmo no hablan ni inglés ni español, entonces pues no había señales, era jalar la cuerda. Me caí varias veces, me esguincé los 2 rodillas, me rompí varias costillas. Cuando tú dices que ibas ciego, ¿es literalmente no veías absolutamente nada? ¿O cómo te guiabas en el descenso cuando tú... Al grado de estar ciego es que no podía ni siquiera abrir los ojos del tremendo dolor que tenía, y la luz me penetraba a través de los párpados para quemarme. Entonces me vendé. Entonces no solo tenía los ojos cerrados, estaba vendado. Te puedo pasar alguna foto para que veas eso, pero era agarrarte la cuerda, no te ibas asegurando, no sabías dónde ponías los pies, era un ciego nuevo. Mi amigo Rafa o Marcos Velázquez o Martín Kremenchuk, son guías, son personas ciegas que he guiado, pues ya tienen cierta experiencia, tienen un sexto sentido, pero un ciego nuevo, yo no podía amarrarme las agujetas de mis zapatos cuando me decían, a ver, espérate aquí, no te muevas porque hay un risco para un lado y un risco para el otro, párate derecho. Tú cierras los ojos, párate derecho y pierdes el equilibrio. Te vuelves torpe, no puedes ni siquiera abrocharte tus zapatos. Entonces, y era nada más, nada, o sea, no veía absolutamente nada. Entonces, en vez de bajar con ciertas técnicas, era colgarte la cuerda, poner el pie donde caía, con piedras, con nieve, con riscos, me caí otra vez. O sea, era soportar el dolor. Híjole, sí, no quiero aquí soltar la lágrima, te lo trato de hacer así medio simpático, pero estaba al final, en un momento dije, híjole, estoy ciego. Cuando me caí de la rodilla dije, híjoles, ciego y cojo, no manches, cabrón. Entonces traté de rezar, ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? En que no iba a dejar a huérfano a mi hijo, punto. O sea, esa era porque... Digo, y gran parte de este contenido emocional es que mi hijo siempre tuvo el miedo de que yo fuera al Everest. Y desde chiquito, cada vez que se mencionaba la palabra Everest, él se ponía muy mal. Y un día le hice una promesa y dije, yo no voy a ir al Everest si tú no me das permiso. Y cuando salió el tema de poder ir al Everest, le pedí permiso. Y me dijo, sí, papá, sé que tú ya responsable has subido, bla, bla, puedes ir al Everest. Imagínate que me da permiso él y se muere su papá en el Everest por... No, o sea... Tú sabías la carga emocional. Exactamente. No nada más tuya, sino para él. Sí, claro. Que él se quedaría con toda esta sensación. Yo le di permiso. Entonces, eso es lo que me hizo vivir. Gracias a eso me hizo vivir. Bueno, ya hice un poquito la historia. Sí. Quería que sintieras un poquito, que sintieran un poquito lo que fue el bajar el Everest, pero al final de cuentas, con la ayuda de mis amigos, con la ayuda del Sherpa, con toda la infraestructura, bueno, pude bajar. Y la gran lección es, ahora comparto esto de ser guía de ciegos, y es una de las grandes bendiciones que he tenido. De un gran problema salió una gran oportunidad. Totalmente. Y yo creo que aquí hay un mensaje muy importante, varios, obviamente de entrada, la resiliencia y tu fortaleza y demás, pero la importancia de cuando uno tiene un propósito claro, pues te hace superar cualquier obstáculo. Piensas en eso, o yo te escucho y pienso, ay, es que nunca me subí una batería. Pues, ¿qué te va a hacer el no haberte subido una batería? Si tú, siendo un ciego nuevo, ¿no? Bajaste por primera vez esa zona que era súper peligrosa y tú solo, pero... ¿cómo, en tu perspectiva, el hecho de exponernos a retos, sean por elección o porque así nos pone la vida, qué importante es desafiarnos para poder generar esta fortaleza mental, y cómo esto te ha construido como persona para correr lo que has corrido ahora como Ironman? Yo creo que el quererte salir de tu zona de confort es lo que te hace el aprendizaje. Yo creo que ninguno de los que han sobresalido no se ha puesto un reto, llámale, ¿cómo se llama? Quien sea, no quiero poner el ejemplo de Microsoft o de Tesla y eso, pero quebraron sus compañías, no sabían, los corrieron de la escuela, pero no le tuvieron miedo al fracaso. Entonces, ponerte tu propósito sin, otra vez, tenerle miedo y sabiendo y haciendo lo que te gusta con pasión, es lo que te puede llevar a alcanzar cualquier meta
con que te guste, seas disciplinado. Hay muchos otros ingredientes, pero yo creo que es muy importante no tenerle miedo a este fracaso y hacer cosas diferentes como lo de la batería. Capaz que ahorita me está gustando, no sé si... Y te quería platicar justamente cuando me dijiste esto, te quería comentar algo interesante. Mi papá empezó o aprendió a tocar la batería a los 85 años. O sea, híjoles, no sé dónde está la batería, la tenía no sé quién se la quedó porque a mí no me interesó tocarla, pero siempre no hay edad para empezar a aprender algo. La batería me llamó la atención porque tengo el recuerdo de la batería en el departamento de mi papá y que la tocaba. Digo, no me acuerdo nunca verlo. ¿Escuchabas? No, nunca lo escuché porque yo vivía en Monterrey, pero sabía que tenía la batería y sabía que quería aprender la batería o que aprendió, y también aprendió baile de salón a los 85 años. Entonces, pero ese es el ejemplo de tener la mentalidad joven y que nunca es tarde para aprender algo. Yo creo que es otra de las lecciones. Claro, y eso es algo que tú estás demostrando una y otra vez. Yo te preguntaba afuera, bueno, antes de entrevistarte aquí, ¿por qué correr tantos Ironmans? O sea, si ya lo hiciste, si ya lo volviste a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ni los menciono porque se acaba el podcast, ¿por qué? ¿Qué te mueve a hacer más Ironmans cuando ya has hecho muchísimos? Yo creo que debemos de empezar porque hice los primeros. Los primeros fue la consecuencia de un reto mayor para alcanzar algo. Los 10, los 15, los 21, el triatlón y luego el Ironman. Cuando crucé mi primer meta del Ironman me di cuenta que mi superpoder era la resistencia. Entonces me gustó, no acabé muerto, hice 10 horas 58 en el Ironman de Kona, mi primer Ironman en 1991. Y dije, híjole, está padre, voy a hacer todos los Ironman del mundo. Y ese reto, ya mayor, eran 7. Y en 7 años, en 6 años hice 7 Ironman. Para ponerte como referencia, en pandemia hice 18 Ironmans en un año en vez de 6 en 7 años. O sea, ya me rompí todos los paradigmas, fue creciendo. Entonces, ya que terminé los 7, resulta que llegué a ser la única persona que llevaba todos los Ironman del mundo. Entonces, esos, pues primero empecé de baby steps, pero esas retroalimentaciones de positivos que tienes ya un récord mundial, dices, wow. Entonces, ¿por qué no? Entonces, de todos los Ironman del mundo, nunca mi intención fue hacer muchos, pero cuando estaba con Dave Orlovsky, que descanse en paz, gran amigo, compadre, que fue quien inventó el Ironman, es el tercer lugar del primer Ironman en 1978 en mi casa después de 3 tequilas, entonces vamos a echar la culpa al tequila. Me dijo, oye, llevas 56, ¿por qué no 100? Dijo, y va a ser el 35 aniversario en 4 años, entonces tienes que hacer 10 por año. Dije, ¿por qué no 100? Es un número bonito, ya luego me retiro. Y de ahí llegué al Ironman 100, pero lo bonito del Ironman 100 es que lo hice con mi hijo, siendo su Ironman 1. Entonces, el 101 en el campeonato mundial, en el 35 aniversario, dije, ya me retiro, adiós. Entonces, seguía haciendo porque pues, era lo natural, ya llevaba todos los Ironman del mundo, veía a mis amigos, me daba retroalimentación, ¿por qué no? Y pues cuando me di cuenta ya era el 200. Y en el 199 le dije a mi hijo, oye, ¿por qué no me acompañas ya? Y el 200 fue el 202. O sea, cada 100 Ironman, forzar a tu hijo que te acompañe no está tan mal. Que, por cierto, fue cuando me dio el tema del corazón y, bueno, una serie de cosas que fueron los retos que tuve que hacer para hacer eso de Ironman. Pero ya, mi objetivo no es hacer 1 o 100 o 200 o 300 Ironman. Perdóname, pero tú tocas la batería pues porque te gusta, estás en tu zona de confort. Híjole, voy a hacer algo que no sé decir, pero hacer un Ironman, yo estoy en mi zona de confort, puedo estar 6 meses sin entrenar, sin hacer nada. Me operaron del corazón, al mes de operado del corazón hice un Ironman, entonces es mi zona de confort. Tú como tocas la batería, yo hago Ironman. Entonces la respuesta es, ¿por qué no? O sea, me estoy buscando otros retos como la montaña, como aguas abiertas, que me choque el agua fría. Entonces, ese sí es un reto. Me cuesta más meterme 10 minutos al agua fría que hacer un Ironman. Entonces, sí me estoy buscando otros sin abandonar lo que me gusta y lo que puedo hacer, y lo que me invitan, y hago todos los nuevos y no quiero perder ese... Bueno, mi récord, no soy la persona con más Ironman en el mundo, soy la segunda. John Ragg, gran amigo, es la número 1.
Pero sí soy la única persona del mundo que ha hecho todos los Ironman que han existido por lo menos una vez. Entonces, ¿por qué soltar ese reto? Si ese récord si ya lo tiene. Entonces, los nuevos los voy a hacer y lo que se pueda. Bajé de 17 a creo que 7 el año pasado y voy a tratar de combinarlo con otras actividades, con escribir un libro, que ese sí es un reto. ¿Cuál es tu Ironman? Pues escribir un libro, porque no sé ni leer ni escribir, bueno, relativamente. Entonces, estoy buscando otros retos, pero el Iron ya viene por añadidura, pero sí quiero seguirme saliendo de mi zona de confort. Y me queda claro que así es tu esencia, ir por más, tienes mucha energía y es clarísimo lo que comentas. Ahora, alguien que escuche esto, de repente me gusta ponerme en el lugar de quien pueda escuchar y dice, sí, está padrísimo. ¿En qué momento? ¿Cómo le haces? ¿Cómo solventas un hobby, pasión, misión, reto de estar haciendo tantos Ironmans? O sea, ¿cómo sostienes una vida así? ¿Cómo calibras tu vida personal con eso? ¿Cómo logra alguien hacer tantos Ironmans de manera sostenible? Ni lo recomiendo, ni lo promuevo, no es una cosa fácil, pero yo te puedo decir que la segunda persona con mayor número de Ironman en Kona es Ron Memo, descanse en paz, y era, ¿cómo se llama? Ebanista o era carpintero. Y te voy a decir una cosa, los que van al Everest o los que hacen montaña son gente de pocos recursos. Busquen cómo si tú tienes una pasión, sí, cuestan caras. Es más, las carreras de ciclismo son competencias para ricos que ganan los pobres. Perdón, no me gusta hacer esa discriminación, pero una bicicleta te vale 200, 300, 400 mil pesos y ve las bicicletas que tiene la gente que hace competencias. Entonces, no es cuestión de dinero. Es cuestión de compromiso, de hacer las cosas, y eso te puede sacar inclusive de la pobreza cuando tienes una meta. No lo voy a promover. Sí, trabajé toda mi vida y combinaba el trabajo con las competencias. Que, por cierto, un dato interesante hablando del negocio, los contratos más importantes que he hecho en mi vida para la compañía multimillonarios han sido gracias al deporte. El Ironman es el nuevo golf. Entonces, las relaciones de corporaciones grandes, los directores generales o corrían, o nadaban, o hacían triatlón, o hacían Ironman. Había un clic, había una cierta sinergia. Entonces, platicaban de lo mismo. Y eso no por soborno o por dinero o por amistad, pero si tienes la calidad y tienes una sinergia, bueno, pues entonces le van a dar ¿cómo se llama? El contrato a alguien que hace cosas similares y que saben que eres de retos y que vas a poder cumplir. Entonces, pues perdóname, pero ha sido una inversión ser triatleta y haber hecho Ironman. Gran parte de lo que he logrado ha sido gracias a eso. ¿Me ha costado? Sí, pero no es costo. Es inversión. Y hoy por hoy me dedico a dar pláticas motivacionales y pues lo que pasó como hobby ahorita es mi fuente de ingresos, porque platico cómo salí, cómo empecé, cómo era el gordito y el poco apasionado en la escuela, y acabo siendo mi ingreso lo que fue mi pasión y mi costo. Has capitalizado tu historia, has capitalizado tus hobbies, y a veces creemos que es al revés, ¿no? Pareciera que el discurso es al revés, donde primero capitalízate y chambéale y ya luego disfrutas, ¿no? No, y es más, busca el dinero. No, dice la Biblia, pórtate bien, el dinero llega por añadidura. Entonces, si haces tu pasión, el dinero viene solo. Y claro, no todo el mundo puede hacer su pasión, entonces tienes que ser también disciplinado, aguantar, pero buscar en el largo plazo. Vivir del Ironman me tomó 37 años, no fue un descubrimiento, pero de largo plazo, si haces las cosas con pasión, tienes el pago. Totalmente, y yo creo que pues eres una confirmación de esa premisa. Ahora, quiero hacer un punto y aparte, por decirlo así, no solamente cómo llegas al mundo del whisky, que es otra pasión, que lo sé, hay un principio en el fondo del whisky que me platicaste que me pareció fenomenal, que son ciertos elementos y con eso se hacen miles de cosas. Cuéntanos un poco de eso. Hace relativamente poco, 7, 8 años,
me volví a apasionar el whisky. El whisky no me gustaba porque es un gusto adquirido como la cerveza o como otras bebidas, porque es fuerte, o como el tequila. Yo más o menos probaba en una cata de coñac, conocí una persona que me dijo, oye, el whisky. Dije, no me gusta, pero lo probamos. Y a la hora de conocer la historia del whisky, que por cierto, rapidísimo se inventó, creen que es de Escocia, pero realmente, digamos, viene de Irlanda, de los monjes, irlandeses, que el whisky empezó como una bebida que se llama agua de vita, que es medicinal por los monjes y que curaba lo mismo que cobra ahorita. Dolor, pues es un agua fuerte, melancolía, males de amores, era lo mismo. Entonces, pero era muy fuerte, tenía un alto grado de alcohol y no se podía transportar como bebida. Alguien lo probó y dijo, ay, mira, vamos a poner borracha a la gente. Vamos. Y entonces, para poderlo transportar, lo metieron en una barrica de Jerez. Porque el Jerez tiene baja graduación de alcohol, entonces ese sí se puede transportar. Era como la época de la prohibición, ¿no? Uh-huh. Entonces se quedó ahí un par de años, lo probaron y dijo, ¡ay! Sabe re bueno de esta barrica. Y así nació el whisky. Y de ese whisky que ahorita me decías, hay una gran variedad de sabores, olores, colores, textura, porque al whisky en general sí no se le agrega nada como al ron o como otras bebidas. Y con 3 ingredientes, que es agua, cebada o malta, diferentes maltas, y levadura, yeast. Con esos 3 ingredientes puedes tomar desde whiskies dulces, vamos a decir, que saben a cáscara de naranja, como el Glenmorangie, hasta whiskies totalmente ahumados que se llama peat, como un poquito como Highland Park, como un Lagavulin o como un Ardbeg, y tienes una variedad con 3 ingredientes. Yo creo que los seres humanos tenemos, pues sí, naces, la familia, todos tenemos casi 99.999 de los mismos genes, pero dependiendo de dónde vivas, cómo te crían, en qué barricas te ponen, si tenían Jerez o no, si tus papás eran divorciados o familia, o no sé. Somos como los whiskies, con 3 ingredientes, todos somos iguales, todos absolutamente somos diferentes. Entonces eso me apasionó. Y lo que más me gusta del whisky es la cofradía que se hizo, la hermandad que se hizo, sobre todo en pandemia, donde durante 54 semanas seguidas Macallan nos hizo una cata para aprender del whisky. Y éramos, no sé, 10 personas, nos hicimos súper amigos de ahí, y casi ya tengo hasta socios, hermanos, brothers. Saludos al Secret Society of Whisky, que no tiene nada ni de secret, pero sí mucho de whisky. Y sin conocernos, se hizo una cofradía. Entonces, para mí el whisky es hermandad, es compartir. ¿Cuál es tu whisky preferido? Pues depende con quién esté, cuál es el clima, qué quiera. Pero me apasionó la historia. Y claro, ahora ya le agarré sabor, ahora ya más o menos sí lo hago por el sabor. Pero me apasionó lo que representa el whisky, no nada más el sabor del whisky. Más allá de lo que vemos, ¿no? El propósito, la historia, cómo conectaste claro. Ahí. Y creo que se vuelve a repetir, mi querido Luis, el mismo patrón. Es decir, de tus pasiones y de explorar diferentes temas, tú haces una sociedad, haces hermandad, conectas y de ahí surgen otras cosas. Del Ironman o de correr y demás, hiciste cohesión con otras personas y de ahí salían negocios. Lo acabas de decir, del whisky, otro grupo, otro nicho, otro gusto, otra pasión, y de ahí surgen cosas positivas. Yo estoy entendiendo mucho el tema del valor de darle lugar a la pasión, de conectar con los demás y cómo esas combinaciones nos dan resultados en nuestra vida. ¿Tú lo verías algo así? Pero por supuesto, la vida es de compartir. Yo si hago un negocio digo, ¿con quién puedo hacer sinergia? O sea, ¿quién es mejor que yo para asociarme y hacer las cosas que nos apasionan? Yo no busco asociarme con alguien que no sabe, sino quien sabe más que yo. Pero sí, es de compartir. Y eso es con la familia, con los amigos, con los negocios. Todo sale mejor compartiendo y tratando de ayudar a alguien, te acabas ayudando a ti. ¿Cómo dirías, si lo ponemos muy técnicamente, Luis, el networking, ¿no? Hay un libro que se llama Never Eat Alone, Nunca Comas Solo, y habla mucho del tema de que pues era un caddy de golf y que pues se daba cuenta que lograban jugar golf, que era un deporte para ricos, caro, que requería mucho tiempo, y decía, pues ¿de dónde viven? ¿Cómo sacan dinero?
¿no? Cómo hacen negocios. Y entendió, pues evidentemente que en las conversaciones naturales, entre golpe y golpe, ahí salían las necesidades muy natural y espontáneamente, pero se dio cuenta que quienes iban por interés primero y luego por pasión, no lo volvían a invitar. Entonces, Never Eat Alone, pues es la premisa de, pues nunca comas solo, porque importa conocer a los demás, pero siempre partiendo de la premisa de qué le puedo dar yo a la otra persona, no de qué me puede servir. Si tú dieras algunos tips de networking para hacerlo bien, genuino, alguien que, oye, sí es cierto, estoy empezando a ver que vale la pena conocer personas alineadas a mi pasión, pero ¿cómo se hace alguien que quiera amplificar su ecosistema? Pero primero, no, te quiero decir, no es un anuncio, pero como tú y yo nos conocimos en una gran sociedad que es open-minded. Open-minded. Para mí es el perfecto ejemplo de ir a un lugar a dar en vez de a pedir y a recibir. No es de quién tiene más dinero. Tú sabes que todos son fregones. Yo digo que el más chimuelo, más cafierro, el más tullido es malabarista. Y no, ni le presumas, porque siempre seguramente va a haber alguien más fregón que tú. Entonces vas con una apertura, primero, humilde, y no es a presumir, sino vas a aprender y vas a aportar. Y de ahí salen grandes relaciones. Tú y yo estuvimos en una comida y ahorita ya me invitaste a un podcast y ha habido relaciones sin querer decir soy Juan Camaney. Entonces, primero es, sí, ver la otra vez la Biblia. El que se pórtate bien y lo demás viene por añadidura. Entonces, si tú quieres y tratas de aportar, seguramente vas a recibir. La otra es, el que enseña doblemente aprende. Entonces, más das, más recibes. Y yo creo que mi filosofía de negociar y de hacer es, si tú es no ponerte en una negociación una persona enfrente de la otra, sino date la vuelta de la mesa, siéntate junto a ella y no seas un opositor. No negocies tratando de a ver qué te saco y tú a ver qué me sacas. Yo a ver qué te doy. Inclusive, ahora sí te platico una anécdota de lo que decías del pliego petitorio. En la compañía, que no hemos hablado nada de negocios, pero en la compañía todos los años, y el sindicato, como siempre se ha hecho, tiene su pliego petitorio, que si la inflación es 10, piden 100. Y la compañía, pues lógicamente, si te piden 100, pues das 1. Entonces, pues llegan a lo que es la inflación, a final de cuentas, a 10, ¿no? O a 11 o a 9. Pero uno empieza con mucho, el otro empieza con nada y ahí van. Y eso en época de crisis teníamos que estar subiendo a veces más de la inflación o la inflación que no podíamos. Entonces, les cambié y había una filosofía japonesa que era el pliego ofrecitorio. Entonces, más que dar la inflación, que nos costaba mucho, es decir, a ver, señores, y no con el sindicato, hablé con todo el personal, éramos cerca de 1,000 empleados, y era, a ver, señores, ya no me pidan, porque les voy a dar, ya saben, lo que siempre, la inflación más o menos 1 punto. Si quieren ganar más dinero, díganme qué me ofrecen, el pliego ofrecitorio. Entonces, oye, vamos a tener menos rechazos. Y si vamos a tener menos horas extras, vamos a tener menos accidentes. Y eso le va a ahorrar a la compañía en vez del 10%, el 40%. Entonces, pues nos dividimos ese 20 entre tú y yo, 10 y 10. Entonces, en vez de un aumento del 10%, con cosas que a mí me hacían ganar dinero, ellos ganaban más dinero. Entonces, en vez de 10 eran 20%. Y variable, porque no era fijo. Entonces, ellos tenían que hacer. Nosotros durante 30 años, pues lógicamente tienes un accidente, un incidente, pasa esto. Era industria manufacturera automotriz, entonces era troqueles, había accidentes, normal. Y cuando lo puse un bono por no accidentes, tardamos 3 años. Pero a partir de ahí eran 10 años, 0 accidentes. ¿Cómo puedes en 30 años no hacer y en 3 años quitar los accidentes? Nadie se quiere accidentar. Pero cuando no solo recibes algo de dinero, no te cuidas solo tú, sino cuidas al compañero. Entonces, si no trae lentes de protección, les a ver, maestro, ponte tu lente, estás haciendo algo porque él te va a quitar el dinero a ti. Entonces empiezan a cuidar entre todos y así empezaron a ganar mucho dinero. También 0 rechazos. Si tenemos 0 rechazos, tenemos un premio, tenemos ciertas cosas. Entonces, lo repartíamos con ellos. Entonces, era
buscar el bien común y ver cómo podíamos tener ventajas, ¿cómo se llama? Con las otras cosas que no eran solo dinero. Todo eso es networking, de ofrecer las cosas. Ya me fui no solo de cómo podemos hacer el networking, pero es siempre trata de dar y vas a recibir y vas a no solo dar o pedir, es compartir, es sentarte y entre 2 o 3 siempre va a ser mejor cualquier relación, cualquier negocio. Muchas gracias, porque eso es muy claro, muy concreto y un principio que se puede aplicar a muchas áreas. Y tú decías, no hemos hablado de negocios y me dijiste que íbamos a hablar también de negocios y liderazgo. Es que justo para mí esa es la premisa, poder integrar diferentes disciplinas, anécdotas al escenario de la vida y de los negocios. Para mí todo es, los psicólogos diríamos, un isomorfismo, es decir, misma forma. Son sistemas que se van replicando en la política, en la familia, en la sociedad. Y aterrizándolo, ¿qué de correr un Ironman, del triatlón, del Everest? ¿Qué principios que tú los has vivido a profundidad y has vivido el mundo de los negocios a profundidad? ¿Qué sí se debe hacer? Como, ¿qué cosas se hacen en la montaña que se tienen que hacer en los negocios? ¿Qué cosas se hacen en un Ironman que se tendrían que hacer? ¿Y qué cosas no se tendrían que hacer? Algunos principios que nos puedas compartir. Yo creo que una de las cosas que aprendí del triatlón, porque bueno, primero fui triatleta y después empresario, fue la planeación. En el Ironman, sobre todo antes, se llenaban los eventos en el minuto que se abrían o en 10 minutos, y eso era a un año. Entonces, primero tenías que planear en inscribirte. No, como México, híjoles, no me gusta decir eso porque luego somos malinchistas. Pero, pues sí, nos gusta hacer las cosas a última hora, ¿no? Entonces, si quieres hacer un Ironman por un año, inscríbete ahorita, no un día antes. ¿Dónde va a ser? No, pues en Sudáfrica. Oye, pues es que hace mucho calor. Bueno, pues entonces entrena en calor. Oye, va a ser subida. Pues entonces una bicicleta ligera. Oye, va a ser en plano y entonces una bicicleta aerodinámica. Oye, va a ser entonces esa planeación que tienes que hacer entre un año. Me enseñó a poder hacer la planeación a un año de las cosas. Yo nada era de última hora. La otra es la puntualidad. La puntualidad es empieza tal, y si no, pues no se puede hacer. Entonces la puntualidad para mi empresa era muy importante. Todo mundo tenemos muchas cosas que hacer y dices, híjoles, llego un minuto tarde, no pasa nada. Pero todo mundo tiene muchas cosas que hacer y si alguien llega tarde, luego entonces, oye, no va a empezar la junta hasta que no llegue alguien. Se entonces vuelve yo cultural, también, la impuntualidad. yo también llego tarde, entonces el otro también llega tarde, entonces, híjoles, es el efecto de cero tolerancia y nosotros sí tenemos una tolerancia a 59 segundos. Entonces, si llegabas a una junta más de 59 segundos, o sea, un minuto tarde, pagabas una multa, papá. Y era una multa, pues no sé, de 1,000 o 2,000 pesos. Y luego alguien me dijo, oiga, jefe, pues usted gana más que yo, ¿por qué va a pagar 2,000 pesos? Y pues tienes toda la razón. Obreros, 100 pesos, gerentes, 1,000 pesos, dirección, 10,000 pesos. Ay, güey, entonces se vuelve primero proporcional. El primer año fue un pachangón, porque bueno, llegabas y pues no había excusa, tú decías. El segundo año no hubo nada. Bueno, hubo una comidita. Y el tercer año nadie volvió a ser impuntual, porque bueno, te costaba, después se quitó la regla. Y ya todo mundo llegaba culturalmente tarde y empezaba, ya fue cultural, ya no era el castigo, y a mí, híjoles, te duele llegar y chin, tienes que pagar. Pero es tu decisión. Si estoy cerrando un negocio que me va a dejar más dinero y voy a llegar tarde, sé que voy a pagar, ni modo. Pero fue cultural. Son de las cosas que vas aprendiendo con la gente, ¿no? Me encanta. Siempre hay alguna forma de conectarlos. Y ahorita estaba escuchándote y pensando, para correr un Ironman, para dominar y encontrar el gusto a un whisky, para una montaña, escribir un libro, ¿qué te mueve más? ¿Evitar el dolor o buscar el placer? Es decir, es que quiero evitar el dolor de pues llegar a una edad adulta y no físicamente bien. O te mueve más el placer de quiero dejar un legado o estar bien físicamente. Porque hay de dos líneas psicológicamente, ¿no? ¿Qué es lo que alguien como tú que ha logrado tanto, qué te mueve más? Qué buena pregunta, Sergio, me encanta. Te voy a decir que nunca le he tenido miedo al dolor. O sea, el dolor no me mueve. Pero ahorita siempre lo he pensado así, pero ahorita que lo menciones, me das el ejemplo, yo la verdad sí, nunca quise no llegar a una edad adulta sin tener
una reserva para poder estar tranquilo, fíjate. O sea, eso sí, pero el dolor físico, el dolor de trabajar mucho, eso no me duele. O sea, sí me esforcé mucho en el largo plazo de pensar en planeación, pero el dolor físico no. Y a mí el placer, híjole, la verdad, híjoles, no quiero decirlo mal, pero para mí es un veneno, porque el placer en sí es un placer de corto plazo que te satisface un momento como placer y después se acaba. Entonces, cuando empiezo a tener mucho placer del reventón y del alcohol y de lo que tú quieras y de salir, híjoles, te pones a ver realmente qué te está dejando. Entonces es la comodidad la incomodidad para llegar a un largo plazo más de un corto plazo. En vez de decir placer o dolor, yo diría el beneficio primero común y el beneficio de largo plazo, sea placer o sea dolor, pero el dolor físico y mental, no le tengo miedo a la muerte. Creo que hay que trabajar mucho como ser humano de el dejar ir, el moron, que ahorita se acaba de ir la pareja de un amigo y tenemos muy, muy sensible ese tema, pero es bueno hasta cierto punto, ¿no? Entonces, placer, dolor, yo le tengo más miedo al placer que al dolor. Wow, me queda clarísimo. Y hablando de las nuevas montañas, ¿no? De retarse, ¿cuál es tu siguiente nueva montaña? Mencionas de tu libro, ¿de qué va a ser tu libro? ¿Cuál va a ser el legado que quieres dejar ahí? Cuéntanos. Primero debe ser un libro divertido, o sea, que lo diga, ¡ay, sí, qué padre! Y después tiene que ser, por supuesto, algo que tenga que dejar algo atrás de, o sea, no solo divertido. Por eso llevo tanto tiempo híjoles, ¿qué escribo? Tengo anécdotas, cosas que dejar, pero no sabía por dónde. Entonces, ahorita una persona me está ayudando. Va a ser de experiencias que puedan ser aterrizables y que sea divertido, ligero, pero profundo. Ese es un reto que ahorita mi reto va a ser, ya está escrito, va a ser leerlo y corregirlo. Ese va a ser mi gran reto, leerlo. Y los siguientes retos es sí salirme un poco de la zona de confort en el sentido deportivo, es hacer aguas frías. Tengo una montaña por ahí que me falta, que es la pirámide de Carstens, que está medio complicada, pero que la quiero hacer. Como retos yo creo que el gran reto que tengo desde hace mucho tiempo es ser una mejor persona, un mejor ser humano todos los días. Yo creo que eso es en lo que estoy trabajando, y nunca vas a ser perfecto, puedes ser perfectible. Entonces yo creo que es una de las cosas que quiero trabajar y transmitir. La buena vibra, bien, dejar algo, una sonrisa, una nueva persona, algo le puedes dejar. O sea, nunca perder el piso. Así lo haces y así lo transmites, Luis. Eso te lo digo yo porque pues es evidente aquí en presencia. Ya te había conocido obviamente ahí en Open Minders. Ahora, para ir cerrando, a lo mejor parece una pregunta muy profunda y me estoy poniendo tal vez muy filosófico, pero hablando de montañas, Luis, ¿cuál sería la montaña interna, la montaña personal? Hablando que no somos perfectos, somos perfectibles. ¿Cuál ha sido tu montaña personal más difícil que has tenido que escalar? Casi te contesto rápido. El carácter. ¡Uta madre! Cuéntanos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo has cambiado? ¿En qué va? Primero, a mí me corrieron a los 15 años de mi casa, entonces me tuve que forjar solo. Tuve que ser una persona muy cerrada, no familia, no esto, no lo otro. Entonces tuve que ser muy objetivo, muy duro. Pues era yo. Y entonces sabía cómo hacer las cosas. Entonces dirigía una compañía yo. Y hacía, o sea, sabía qué hacer. Tenía ciertas habilidades, pero llegó un momento en que no podía ser así. Entonces tendría que suavizar y cambiar el carácter de hacer las cosas, no por orden, no por instrucción, no porque te pusieron de jefe, sino hacer un equipo. Hasta al final de cuentas, la Junta de Consejo y todas las planeaciones estratégicas estaban hasta los supervisores de sindicato estaban involucrados en esas juntas, en esas planeaciones estratégicas. Era que no me tuvieran miedo de entrar a la oficina para firmar un cheque. O sea, sí, mi carácter ha sido muy duro. Y la convivencia con mi hijo, o sea, yo era, pues, te va a tocar un jefe como yo, entonces te tengo que dedicar a lo duro, y su mamá era más suave, era más blanda. Entonces, ese cambiar de la rigidez, es mi instrucción a dejarte aprender, a ser más suave, a hacer las cosas con equipo, y pues todas las cosas, todos los paradigmas que tenemos de chico, y dejar ser a las otras personas teniendo un carácter duro, porque así como me ves blandito en el trabajo, pues puedo ser demasiado estricto, y no hay
solo una forma de matar pulgas. Entonces tú quieres, si eres el jefe, quieres hacerlo, pero hay que aprender a escuchar, que ese ha sido de mis grandes retos. Y en la vida diaria, en la vida comunitaria, con la novia, con todo el mundo, híjoles, hay que aprender a escuchar y hay que ceder, y es fácil ganar una batalla, pero es preferible tal vez perder una batalla, pero ganar una relación de largo plazo. Claro, hay que elegir las batallas, el discernimiento. Y que tengas conciencia de eso, pues también pues es buenísimo, mi querido Luis. Para ir terminando, hablando de el podcast, y yo le digo pues Rockstars, porque es una forma de yo conectarme con la música, con la psicología, el liderazgo, es una analogía en general. Para ti, ¿quién sería un rockstar o una rockstar en la vida y en los negocios? ¿Qué atributos tiene en tu experiencia? Personas que me he cruzado que han sido rockstars. Bueno, mi papá, yo creo que de su forma... ¿Él sería el rockstar de tu vida, dirías? Yo creo que sí, pero no por lo que como me trató, porque me corrió a los 15 años, pero de su forma de ser siempre estaba atrás, ayudándonos, dejándonos ser. Entonces, sí fue un gran ejemplo y lo comprendí y nos perdonamos cuando hicimos el Camino de Santiago, y muchas veces hasta que no eres adulto y ya pasa mucho tiempo, no ves la profundidad de la persona. Entonces sí, rockstar de la forma en que nos daba cuando necesitábamos, pero era suficientemente lejano para que creciéramos. Entonces sí, para mí un gran ejemplo ha sido él. Y yo creo que a su pequeña edad, mi hijo es alguien que también admiro y que pues tengo que dejarlo hacer, y tengo mucho que aprenderle de su forma de ser, de su candidez. A veces tiene ya 28 años y veo que es muy naïf, muy buena gente. Quisiera que tuviera más malicia, pero también admiro esa parte de la nobleza que tiene, porque así fue educado. Digo, en el triatlón, en el deporte, te puedo decir, Scott Tinley, gente extraordinaria que nunca perdí el piso, que tenía esos dotes para hacerlos. Tengo varios ejemplos de personas que admiro, pero nadie que digas, híjoles, no sé, nadie como rockstar, y todos podemos, todo el mundo podemos aprender. En tu caso, lo que dices de tu papá, ¿no? Pareciera que en lo que tú has entendido y asimilado fue que un rockstar, para mí, un líder de vida o en cualquier lado, pues permite al otro ir a enfrentar su escenario y irse al backstage y saber cuándo salir del backstage y acompañar, ¿no? Es decir, cuidar y retar, soltar y luego acompañar. Y creo que eso me da la impresión que te dejó tu papá. Totalmente. Siempre he dicho que mi papá me dejó un camino, pero le agradezco más lo que no me dio a lo que me dio. Entonces me dejó ser y me dejó sufrir, y gracias a eso, pues soy quien soy. Si no me hubiera corrido de la casa, no sería quien soy. Pues ahí está cómo podemos resignificar todo en la vida, ¿no? Y qué bueno que lo has hecho, y eso habla fenomenal de ti. Para que no dejen de enterarse de lo que vas a hacer, quiero, si me ayudas a compartir esto que me dijiste que vas a hacer, que si por si fuera poco, que has acompañado a correr a Ironmans a personas ciegas, ¿no? Ahora viene un nuevo reto, ¿no? Que lo haces con todo gusto. ¿Qué va a ser ese nuevo reto? Bueno, tengo uno que quiero hacer, un Ironman. Todos los amigos invidentes pues tienen 20 y chance 30, pero hay un amigo que me invitó a hacer un Ironman y que dentro de poco lo haremos, que tiene 71 años, entonces queremos ser la bicicleta de mayor edad con el guía invidente. Serían 132 años en una bicicleta, un viejito como yo guiando a un más viejito de yo. Entonces es un reto interesante, y este año con Rafa Jaime quiero hacer el Ironman de Vitoria, España, que lo intentamos hacer el año pasado y por una o por otra no pudimos. Entonces tenemos algo inconcluso, y tengo varios retos también que también quiero hacer alguna distancia larga en el desierto con él. Hay varios retos que quiero hacer, y aguas abiertas es otro reto personal que quiero hacer. Pues me dejas eso, mi querido Luis, no dejar de retarnos, no dejar de soñar. Las montañas son externas e internas. Uno
escala montañas y sobrevive al peligro con un propósito y no nada más desde el miedo, sino por dejar un legado, por pensar en los seres queridos. Eso nos mueve. Y sobre todo la actitud, eso también me dejas, mi querido Luis, que ante lo que sea, ante la batería o hasta un nuevo Ironman con nuevos récords, pues implica una actitud. De verdad, mil gracias por tu energía, por tu disposición, por aventarte. ¿Y dónde te puede seguir la gente si quieres saber más de ti? Bueno, pues ya tengo el sello que todo el mundo me dice, el Ironman. Pues sí. Entonces, Luis Álvarez Ironman, prácticamente en Instagram, que es donde estoy más activo, en Facebook, en todas partes soy Luis Álvarez Ironman, ahí estoy. Trato de contestar los inbox, pero bueno, si puedo ayudar en algo, estoy para servirles. Eres un rockstar, mi querido Luis, gracias. Y pues ahora sí los dejo para que vean la energía y el punch que le puso mi querido Luis en la batería. Que lo disfruten mucho. En este episodio agradecemos a Cap Digital, Escuela de Producción Musical, Ingeniería en Audio y Música.